En nuestra edición de hoy, dos temas: la desobediencia de los gobernadores al decreto de emergencia económica y la bajada histórica del precio del dólar. Al ver la línea roja en descenso que marca la gráfica del dólar en los últimos 5 años, luce escandalosa, una caída crónica de una moneda que alcanzó a estar por encima de los 4.800 pesos y este jueves cerró en menos de 3.700, lo que ha roto todos los malos pronósticos de la devaluación del peso que se temían en 2022. Muy buena noticia para unos, preocupante para otros, en particular para una economía silenciosa, la de las remesas que envían los colombianos desde Estados Unidos. Detrás de todo, el efecto de los títulos de deuda pública en el mercado. Sobre la desobediencia de gobernadores hablaremos sobre lo que podría pasar con la herramienta jurídica que argumentan frente al gobierno y cuándo podría conocerse una respuesta de la Corte Constitucional. Hoy es viernes 16 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. El presidente Gustavo Petro anunció que comenzará a bajar el precio de la gasolina en Colombia, luego de una serie de aumentos sostenidos, mientras la gasolina recuperaba su valor tras perder los subsidios. Ahora el presidente señala que la gasolina puede bajar. El precio promedio de referencia en las 13 ciudades principales del país en este momento es de 16.057 pesos. Sin embargo, argumenta el presidente que el precio del galón tendrá que empezar a bajar, pues ya se logró saldar la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Dice el presidente, como ya pagamos la deuda del FEPS y porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, que es parte de nuestro tema central, entonces le aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina, escribió el presidente Petro en respuesta a un tuit del expresidente Álvaro Uribe. Hay que explicar que desde hace 2 años, en los últimos 24 meses, el precio del galón de gasolina ha subido 6.877 pesos, pues en el 2022 costaba tan solo 9.180 pesos en promedio, pero porque estaba subsidiada la gasolina. Y ahora ese encarecimiento pues ha significado que haya llegado a esos 16.000 pesos. Sin embargo, entonces la promesa es bajar ese valor. Este jueves, María Corina Machado y Donald Trump se reunieron en una reunión muy esperada y el presidente de Estados Unidos recibió de manos de María Corina Machado su premio Nobel de Paz. Dijo de ella, es una mujer extraordinaria. Asimismo, María Corina Machado manifestó que este era un obsequio que representa la búsqueda de esa paz en Venezuela. Por su parte, el comité del Premio Nobel de Paz dice que el premio no es transferible. Ha insistido mucho en esta idea y lo volvió a tuitear durante este jueves. Lo que también hizo bastante eco fue la manifestación que hizo Donald Trump sobre el futuro de Venezuela y dijo que María Corina Machado no tiene el apoyo suficiente para tomar las riendas de Venezuela, por lo que en este punto todavía no es claro cuál va a ser el futuro de la presencia de la oposición venezolana en la transición que ha prometido el presidente Donald Trump. En noticias internacionales y a la hora en que se graba este episodio, continúa la tensión frente a Groenlandia con Estados Unidos. Francia, Suecia, Gran Bretaña, Alemania y Noruega enviaron tropas a ese país. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, no ha descartado que la participación de su país en esta misión militar tenga lugar. De manera que se aumenta el apoyo y la presencia militar en torno a Groenlandia. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de su país.
Bastante revuelo ha causado una figura jurídica a la que han acudido los gobernadores de todo el país, pues no todos, por supuesto, pero un gran grupo de gobernadores para rebelarse contra la emergencia económica decretada por el gobierno Petro. ¿Tiene sustento esta figura jurídica? ¿Qué tanto pueden hacer? ¿Qué tanto puede llegar a ello? El ministro del Interior, Armando Benetti, ha dicho que esto va contra la Constitución y contra la Corte Constitucional y en todas las direcciones. Esto fue lo que dijo el ministro Armando Benedetti acerca de esta rebelión de los gobernadores. Bueno, es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo. Pero ¿qué tanto pueden hacer? ¿Tiene esto efecto? Estamos con Sara Quevedo, redactora de la sección Justicia, quien ha estado detrás de este tema, analizando con sus fuentes si esto es viable. Bienvenida, Sara. Carlos, muchas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan al café de hoy. Pues bueno, Carlos, primero para contextualizar, quiero que sepa que esto fue una especie de un efecto boomerang porque la figura jurídica que utilizaron los gobernadores se llama la excepción de inconstitucionalidad. Fue la misma figura que usó el presidente Gustavo Petro para decretar el polémico decretazo de hace unos meses, la consulta popular, desconociendo el no del Senado que se había negado pues a este mecanismo de participación popular para avalar las reformas de salud y la laboral. Entonces se le devolvió al gobierno, ahora pues por cuenta de los gobernadores que apelaron a esta misma figura jurídica, esta vez para desconocer el decreto que grava con un IVA del 19% a todas las bebidas alcohólicas. Recordemos que las gobernaciones manejan el monopolio rentístico de los licores de cada una de sus regiones. Entonces ellos alegaban dos afectaciones como tal. La primera, que al gravar con mayor impuestos la industria licorera, pues iban a vender menos porque el contrabando se iba a disparar y por ende les iban a llegar menos recursos. Pero también expusieron un mico que contenía este decreto expedido en el marco del estado de excepción de emergencia económica, y es que si superaban las ganancias el IPC, este restante iba a las arcas de la nación y no a la de los departamentos. Por estas dos aristas, entonces decidieron desconocer o anunciaron que iban a desconocer este decreto y no iban a aplicar los impuestos en sus departamentos. De acuerdo, ¿pueden incurrir en prevaricato, como dice el ministro Benedetti? Así es, digamos que en el mundo jurídico las aguas están divididas, Carlos. Hay quienes dicen que al desconocer un decreto presidencial están incurriendo en prevaricato, sin duda. Pero hay otros que dicen que pues existen los argumentos jurídicos para que ellos conscientemente aleguen una excepción de inconstitucionalidad y decidan omitir, digamos que las órdenes que emitió el presidente Gustavo Petro con respecto al gravamen de la industria licorera. ¿Y quién va a arbitrar? En algún punto alguien va a tener que zanjar esto. Carlos, actualmente está el decreto de la emergencia económica y los impuestos que fueron expedidos con fuerza de ley en el marco de este estado de excepción en la Corte Constitucional. La Corte aún ya repartió el expediente, el del decreto madre le correspondió al magistrado Carlos Camargo Asís, y el del impuesto del IVA a las bebidas alcohólicas y a los juegos de azar en línea le correspondió al magistrado Juan Carlos Cortés. Ninguno de los dos hasta el momento ha decretado medidas cautelares y por lo tanto ambos decretos gozan de legalidad. Por eso este es uno de los principales argumentos de quienes dicen que los gobernadores al desconocerlo estarían prevaricando. Ahora, ¿quién audita? Pues la Corte ya tendrá que decidir si los decretos gozan de legalidad, pero si deciden desconocerlos,
pues podrían ser objeto de una denuncia penal, como lo anunció el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, y pues ya un juez de la República determinará sus responsabilidades penales. Sí, incluso el ministro Benedetti insinúa que si esto sigue así, los 17 gobernadores tendrían que poner con sus bienes lo que la emergencia económica, el decreto busca recoger. Sí, lo que el decreto busca recaudar, sí, de hecho, pero eso lo tendría que determinar un juez de la República con base en los argumentos que se presenten en la demanda. Entonces, solo falta el escenario de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional dijera, sí, el decreto es legal y continúa, los gobernadores tendrían que dar marcha atrás. Claro, si la Corte Constitucional dice los dos decretos expedidos en el marco de la emergencia económica gozan de legalidad, estarían en problemas los gobernadores que deciden desconocerlo. Por último, Sara, ¿cuándo se tiene pensado la Corte Constitucional de un concepto sobre el tema? Sí, Carlos, los tiempos varían. El magistrado sustanciador Carlos Camargo acaba de oficiar pruebas. Depende de los tiempos en los que se lleguen las respuestas y si estas tienen que repetirse. Se cree que más o menos para febrero se tendría una decisión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, que valga la pena decirlo, varias voces jurídicas, si no todas, aseguran que es completamente arbitrario y contrario a la Constitución, porque los argumentos que esgrime el gobierno para apelar a este estado de excepción no corresponden a hechos sobrevinientes, que es el requisito imprescindible que exige la Carta Política. Más o menos entonces febrero sería la fecha, aunque en la revisión de otros decretos de estados de excepción, como el que fue expedido hace un año, que decretó la conmoción interior y la emergencia económica para el Catatumbo, la Corte tardó 3, 4 meses en fallar de fondo. El dólar sigue bajando. Este jueves 15 de enero cerró la cotización en 3.688 pesos. Este tema es no solo un tema económico, sino que también es un tema político y también se ha vuelto un caballito de batalla desde el primer día en que el presidente Gustavo Petro se lanzó a la campaña y luego se posesionó. Algunas voces decían que el dólar iba a llegar a 10.000 pesos y también esto hay que verlo desde dos ángulos distintos. Quienes cuando se creía que el dólar iba a subir muchísimo su valor, gente de la oposición decía, "Oh, el dólar va a subir muchísimo, esto es terrible". Ahora cuando estamos a 3.688 pesos, quienes acompañan al gobierno dicen, ve, el dólar está en un muy buen precio y nos habían dicho que, su cotización iba a ser altísima y estamos ante un precio como no se veía desde hace muchos años. Y por otro lado, quienes se preocupan porque precisamente la caída del dólar también nos golpea muy duro por otros lados. Entonces, ¿cómo entender todo esto? Pues estamos con Jorge Llano, quien es economista, vicepresidente del desarrollo de mercados de AMB, que es una organización que es autorregulador del mercado de valores de Colombia. Bienvenido, Jorge. No, Carlos, muchas gracias y hablando pues de estos temas tan coyunturales. Gracias. Pues lo primero es entender por qué está en 3.688 pesos. Ya luego hablaremos de sus implicaciones. Bueno, digamos, tiene varios efectos. Uno siempre tiene que mirar cuando habla del dólar, tiene que mirar efectos internacionales y efectos locales. Entonces, efectos afuera hay, digamos que una relativa calma en los mercados, pero hay en particular una situación que puede afectar y que puede tener un impacto importante en el nivel del dólar, que es la relación entre el gobierno Trump y digamos, el director de la Fed, que es Powell, ¿sí? La Fed, que es como el Banco de la República de Estados Unidos, es la que realmente da esa fortaleza que tiene el dólar, porque siempre la Fed ha sido muy técnica, muy sensata, pero sí hay una tensión entre el gobierno y la Fed y se puede ver, digamos, afectada esa gobernabilidad de la Fed. Eso puede hacer que el dólar sea más débil. ¿Qué quiere decir que el dólar sea más débil? Que, por ejemplo, contra otras monedas, el dólar sea más barato. Entonces, que paguemos menos por dólares. Entonces, esa es una tensión que está ahí. La relación está, digamos, poco complicada entre Trump y Powell, pero digamos que ese es uno de los elementos importantes a tener en cuenta. Lo otro sí es un tema que es de un impacto grande a nivel local.
Y es lo siguiente, todos vimos la noticia, si no la hemos visto la noticia acá la recordamos, que el gobierno emitió esta semana 5.000 millones de dólares de bonos de deuda, o sea, se endeudó en dólares por un monto de 5.000 millones de dólares. Eso es un monto muy grande para el mercado colombiano. Es la mitad de lo que nos endeudamos el año pasado en dólares. Solo, digamos, 15 días de este año. Eso es dólares que recibe el gobierno. Y el gobierno entonces, pues tiene que pagar todas sus cuentas, todos sus contratistas, todos sus gastos de funcionamiento, lo tiene que pagar en pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno, toda esa plata que recibe en dólares, la va a tener que traer a la economía, tiene que entonces comprar pesos y eso va a hacer que el peso se baje aún más. Eso todavía no ha ocurrido, pero el mercado, acuérdense que el mercado se anticipa a movimientos que vayan a ocurrir próximamente. Entonces el mercado sabe que esa plata va a llegar, entonces han estado, digamos, ya comprando dólares porque sabe, ya, digamos, afectando la tasa de cambio, porque saben que esa plata va a llegar acá y eso pues va a bajar aún más el precio del dólar y eso es lo que estamos viendo en estos días y por eso la tasa está en esos valores que vos decías de 3.685, 88, es lo que se está moviendo en esta semana. De acuerdo, Jorge. Esto pues también, digamos, se habla muchísimo de las tensiones internacionales, de la presión del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, por ejemplo, todo el movimiento en este momento en Irán. Mucho se especula también de que eso tiene que ver directamente. ¿Qué tanto tiene que ver las tensiones internacionales y la economía misma de Estados Unidos? Hay dos, siempre cuando uno habla de tensiones internacionales, tiene que mirar es qué productos son los que están en la mitad de esas tensiones. Se está hablando de Irán, está hablando de Venezuela, está hablando de Estados Unidos. ¿Cuál es el producto en común que mueve mucha plata en el mundo? El petróleo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que vaya a pasar con el petróleo, eso puede afectar lo que los economistas llamamos las expectativas del precio del petróleo. ¿Sí? Si empieza a entrar un jugador a producir más petróleo, a hacer la oferta más grande, el precio del petróleo puede caer y eso también puede tener efectos importantes sobre la tasa de cambio. Entonces, eso puede tener un impacto. Yo creo que en el corto plazo todavía no lo ha tenido, digamos, no es lo que explica el valor actual de la tasa de cambio. Yo creo que lo que más explica es esta emisión, que además fue una emisión pues grande, un endeudamiento adicional que tenemos, y además una tasa que fue, digamos, relativamente alta. Somos los países que estamos pagando más tasas por nuestra deuda. Eso no son noticias tan favorables y eso es lo que más está afectando la TRM o la tasa de cambio en estos días, más que esas tensiones, si ya se llegan a producir ya unos efectos más potentes sobre el petróleo, ya eso va a tener unos efectos también sobre la tasa de cambio. El presidente Petro, tenemos que meternos en el tema de estos bonos. El presidente Petro dijo que esto no es como se está queriendo ver, que es más alta la tasa, sino que al contrario, lo que ha insistido es en que esto es a una tasa mucho más baja que aquella deuda que adquirió el presidente Duque por 5.000 millones, casi el mismo monto, pero con el Fondo Monetario Internacional. Otros dicen que la tasa es más baja, pero él habla de un 13% y que al contrario lo que se hizo fue pagar la deuda, reducir el impacto y pagar menos caro. ¿Es eso cierto? No, eso toca decirlo enfáticamente, no, eso no es así. Es lo que están comparando peras con manzanas. Hoy en día uno se puede endeudar, como gobierno se puede endeudar en pesos colombianos o en dólares, ¿sí? Y la tasa es distinta, porque es lo mismo endeudarse en pesos que endeudarse en dólares. La tasa en dólares que acaba de pagar está en 5.93%. Esa es la que se compararía con el Fondo Monetario, que estaba cerca del 2.3%. Entonces, 5.9 versus 2.5, pues estamos pagando una tasa mucho más elevada. La del Fondo Monetario estaba, digamos, entre comillas, la palabra no es correcta, pero es la más baja porque el Fondo Monetario subsidia un poco o tiene unos intereses más bajos porque era para un evento como la pandemia, ¿sí? Entonces era mucho más económica. Y el 13% del que está hablando el presidente es con referencia a la tasa de los bonos o la tasa de deuda en pesos colombianos. Son dos cosas distintas.
Y esa sigue estando en los niveles del 12 al 13% en prácticamente todas las referencias que se están negociando, las referencias en los títulos o en la deuda o en los bonos que se están negociando y están en 2,5 en promedio y esa se ha mantenido así y sigue teniendo una tasa muy alta y además meto la cuña y eso es lo que ha impedido que el Banco de la República baje aún más las tasas de interés. Porque si el gobierno se sigue endeudando a unas tasas tan altas por el mismo riesgo que tiene el gobierno por el déficit fiscal tan elevado que ha mantenido en estos últimos años, el Banco Central no tiene espacio para bajar tasas porque simplemente no le da por la tasa misma que está pagando el gobierno nacional. Bueno, volvamos al tema del dólar y volvemos a esa percepción de que unos dicen, wow, bajo el dólar, eso es buenísimo. Y por supuesto están el otro lado, que son los que pues exportan, pero también quería tocarle un tema que es el de las remesas. Una economía como la nuestra se basa muchísimo en recibir, no es lo principal obviamente, pero es un gran ingreso invisible el de las remesas, ¿no? No tan invisible realmente porque sí marca dentro de nuestra economía. ¿Cómo queda ahí el tema de las remesas? Ese es un buen tema porque las remesas, uno siempre tenía en la cabeza que los países centroamericanos eran los que más dependían de las remesas. Y siempre eso como que está en el colectivo imaginario de los que miramos estos temas. Pero a partir de este gobierno, las remesas en Colombia incluso estaban llegando más dólares por ese concepto que por petróleo. O sea, las remesas se volvieron un elemento muy importante y eso es parte también de lo que explica en el mediano plazo por qué el dólar no se fue a unos niveles mucho más altos. Eso tiene una noticia detrás un poco triste, por decirlo de alguna forma. El aumento de las remesas también es porque mucha gente ha migrado, ¿sí? Por falta de condiciones la economía colombiana, migra a otros países y empieza a mandar remesas. Entonces, eso es un efecto, digamos, no es bueno, no es favorable, porque es gente que se nos puede crear producción acá interna, pero además ahora con todos estos efectos de la tasa de cambio, efectivamente esas remesas pues valen menos en Colombia. ¿Sí? Entonces yo pago $100 de remesas, antes se volvía acá 400.000 pesos, 450.000 pesos, ahora se vuelve 368.000 pesos. Entonces la gente acá puede comprar menos, la gente que recibe esas remesas. Igual pasa con los exportadores. Los exportadores venden, no sé, el café a X dólares, pero esos dólares en pesos ya equivalen menos, entonces se vuelven menos competitivos con esas tasas. Eso, digamos, no es per se malo, eso es parte de lo que normalmente se tiene con subidas y bajadas de la TRM. Lo que es malo es que esas subidas y bajadas, sobre todo esas bajadas de la TRM, no sea porque la economía es mucho más fuerte que uno es lo que espera, sino por transacciones muy puntuales de estar endeudándonos más o de que más gente está afuera. Y esas explicaciones por eso son tan importantes y no simplemente decir sube bueno, baja malo, sino es entender muy bien qué es lo que está detrás de ese valor de 3.688 pesos por cada dólar. Y dentro de esa estrategia de Donald Trump, pues de impulsar la economía estadounidense, puso un impuesto a las remesas, un 1%, ¿no? Entonces, todo eso empieza a generar unos problemas. Realmente, mucho de las políticas de Estados Unidos, al final de cuentas, van a hacerle más daño a Estados Unidos que beneficio en el largo plazo, pero pues también es parte, digamos, de sus decisiones que probablemente nos van a impactar a muchos otros países emergentes. Pero sí, efectivamente, ellos están haciendo unas políticas que uno ya no sabe qué tipo de políticas están haciendo porque todo también el cuento de aranceles al final no terminó como en mucho, no sabe realmente qué es lo que están jugando ahí detrás, pero todo eso obviamente le genera volatilidad a la tasa de cambio, que eso es algo que tampoco uno quiere. Uno no quiere volatilidad en la tasa de cambio porque entonces hacer negocios con todos los días cambiando la tasa de cambio mucho se vuelve cada vez más difícil. Para quienes sí se benefician con el precio del dólar bajo, ¿qué tanto es realmente el beneficio para los colombianos? Hay dos beneficios, digamos, materiales y es las importaciones se vuelven más baratas, importar se vuelve más barato. Eso está, digamos, eso no es blanco y negro ni muy bueno ni muy malo. Por ejemplo, si uno importa lo que llamamos los economistas bienes de capital, que son bienes de capital en máquinas, todo lo que sirva para producir nuevas cosas, pues eso es bueno. Nosotros colombianos no producimos máquinas, no producimos esos bienes, entonces es bueno poder dar esos bienes a Colombia a un precio más barato. Eso es lo que en parte es lo que se conoce como la inversión. Si podemos hacer más inversión trayendo esos bienes, maravilloso. También muchos bienes de consumo van a venir acá pues, a unos precios más baratos.
si quieres lo ponemos en términos muy coloquiales, Temu, Amazon, se nos puede poner un poco más barato. Eso digamos que aumenta en algo también el consumo. La otra cosa que gana un poco con la TRM baja es que no se traduce en mayor inflación. Si la TRM sube mucho, los bienes importados pues también suben su valor mucho y eso se traduce en algo en en inflación. Entonces también esa puede ser una buena noticia con la TRM baja. Pero entonces también nos impacta a nuestros exportadores y a otros grupos grandes, ¿no? Sí, exportadores y remesas son los dos elementos más impactados. Y lo otro es, pues no puede, sí, si aprovechamos bien esta TRM para invertir más sería maravilloso, pero no está siendo el caso de Colombia. Colombia tiene una tasa de inversión todavía, a- está en unos niveles muy bajos, casi mínimos, y eso pues hace que el crecimiento a futuro no sea el que uno esperaría. Finalmente, Jorge, ¿hay alguna manera de calcular que, digamos, si esto tiene un efecto de retorno o esto va a continuar o qué tanto va a durar el efecto de los bonos y de esta deuda adquirida en esa valorización de la TRM? Eso ya va a depender mucho de cómo el gobierno nacional decida traer esos 5.000 millones, si lo hace muy gradual o lo hace todo en un momento. También va a depender de discusiones que son muy delicadas, como por ejemplo lo que se ha hablado de la eventual, lo han llamado como nacionalización o repatriación de los fondos de pensiones. Porque imagínense entonces los fondos de pensiones trayendo la mitad de su portafolio está afuera, imagínense trayendo todo eso a Colombia, también son entonces dólares que estaban afuera, lo mismo que decimos del gobierno, traerlo acá, convertirlo a pesos, entonces eso también genera una presión adicional muy grande sobre la tasa de cambio, pero de nuevo por las razones totalmente incorrectas, que es pues unas personas que no tienen, digamos, la capacidad de hacer esas inversiones diciendo que tienen que invertir en Colombia y las AFPs que sí tienen toda la capacidad, que han invertido afuera buscando el beneficio de los afiliados, pues tengan que traer esa plata en un periodo muy corto, eso también tiene un impacto grande. Entonces, hay todavía muchos riesgos, esperemos que no se materialicen y que la tasa de cambio pues realmente llegue a un valor que sea el del realmente óptimo. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio de fin de semana fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.